El siguiente proyecto fue elaborado a cargo de la doctora Guadalupe Vázquez Rodríguez, la doctora Felicitas Calderón Vega y el doctor David Tirado Torres, en conjunto con estudiantes de la licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Guanajuato, y el presente lleva por nombre Movilidad de plomo y arsénico de muestras recuperadas de la zona urbana de Guanajuato, Guanajuato. El objetivo de este estudio es evaluar la movilidad del arsénico y plomo en jales mineros históricos ubicados en la mancha urbana de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, utilizando 2 protocolos de extracción secuencial para las fases de suelo y una metodología con extractante específico para movilizar arsénico. El impacto al sistema de cuencas en Guanajuato se debe, en parte, a los residuos mineros históricos. La especiación y dinámica de metales pesados y arsénico en el suelo y agua influyen en su translocación a la vegetación. Factores como el pH y la conductividad locales afectan a esta especiación. Los elementos potencialmente tóxicos, también llamados CPT, se clasifican en 6 fracciones del suelo: soluble en agua, intercambiable, asociado a carbonatos, oxidróxidos de hierro y manganeso, materia orgánica y sulfuros, y residual. Su movilidad es influenciada por factores ambientales como cambios atmosféricos y materia orgánica. Estos CPT pueden ser absorbidos por las plantas afectando su toxicidad. Los CPT, al ser absorbidos por las plantas a través del suelo, son retenidos en las raíces y eventualmente transportados a otras partes de la planta. Este estudio analiza la dinámica del plomo y arsénico en relación con los residuos mineros en la ciudad de Guanajuato, México. En la metodología realizada se siguieron diversos pasos, como lo es el muestreo de suelos, en el cual se recolectaron muestras de suelos en la zona urbana de Guanajuato y una muestra de referencia en una zona sin actividad industrial. Las muestras se secaron, tamizaron en diferentes tamaños de partícula y almacenaron para análisis posteriores. Para la digestión total de suelos, las muestras secas y tamizadas se digirieron con una mezcla de ácidos, los cuales fueron ácido nítrico y ácido clorhídrico, para determinar las concentraciones totales de elementos. Las muestras se filtraron y analizaron mediante espectrofotometría de absorción atómica. En la determinación de pH se midió el pH de las muestras de suelo tamizado utilizando un electrodo combinado y un pHímetro. Las muestras se mezclaron con una solución de cloruro de calcio, se agitaron y se dejaron sedimentar antes de registrar el pH. Para la caracterización mineralógica, se utilizó la difracción de rayos X para identificar las fases mineralógicas de la muestra. Las muestras se pulverizaron y se analizaron, comparando los espectros obtenidos con patrones de fases minerales. Para el estudio de movilidad de plomo y arsénico en el suelo, se aplicó una prueba de extracción secuencial para evaluar la movilidad de plomo y arsénico en diferentes fases del suelo. Las muestras se agitaron con extractantes específicos, se centrifugaron, se filtraron, se acidificaron y se analizaron mediante una espectrofotometría de absorción atómica. Y por último, pero no menos importante, el estudio de movilidad de arsénico en el suelo. Se siguió un procedimiento similar al anterior con modificaciones para determinar la movilidad del arsénico intercambiable de forma aniónica. Las muestras se agitaron con fosfato de sodio monobásico, se filtraron, se acidificaron y se analizaron mediante la espectrofotometría de absorción atómica. Las muestras de suelo, después de su recolección, fueron secadas en una estufa de convección a 38 grados Celsius durante 48 horas. Posteriormente fueron tamizadas a través de la columna de tamices para obtener 3 fracciones de tamaños de partículas. Las de fracción A son mayores a 200 micras, las de fracción B son partículas menores a 200 micras y mayores a 120, y por último las de fracción C son partículas menores a 120 micras. Las muestras clasificadas granulométricamente fueron almacenadas en bolsas de plástico a temperatura ambiente. Con respecto a la distribución de las concentraciones totales de plomo y arsénico, se observó que, para el suelo de referencia de la figura 1A, se mantienen por debajo de los niveles permitidos, tomando como referencia los límites sugeridos para áreas residenciales y de recreación, según la tabla 1. Sin embargo, se observa cómo esta concentración se incrementa en las muestras de jales mineros, lo que podemos ver en la figura 1B.
En el caso del plomo se incrementa hasta 54 ppm y para el caso de la partícula del suelo más gruesa son de 61 ppm para la fracción media y se incrementa hasta 76 ppm en la fracción granulométrica más fina. Los valores de pH obtenidos para cada muestra de suelo de estudio están relacionados al contenido de calcita. Según lo visto en la tabla 2, se observa que existe una diferencia al menos de una unidad de pH inferior en los suelos con la denominación SJ con respecto a los denominados con SR. Esto probablemente es asociado al consumo de carbonatos por reacciones de alteración de sulfuros metálicos provenientes de los jales. Según difractogramas de la figura 2, el contenido de calcita y especies sulfatadas son responsables de este pH. La movilidad de plomo y arsénico fue analizada mediante extracción secuencial selectiva, donde las diferentes fracciones de la extracción corresponden a las fracciones intercambiables de forma catiónica. Estas están asociadas a carbonatos, óxidos de hierro y manganeso, materia orgánica, sulfuros y finalmente a la fracción residual. Este análisis pretende simular algunos procesos que se llevan de forma natural en los suelos, a excepción de la destrucción de la fase residual. En la figura 3 se presentan los resultados de movilidad del plomo, donde se observa que en la fracción intercambiable y en la asociada a carbonatos presenta la mayor liberación. Se observa mayor movilidad en la fracción fina, que es menor a 120 micras, lo que nos sugiere un riesgo por ingesta accidental en fauna nativa. Para el caso de la movilidad del arsénico, que es la figura 13, se observan valores de hasta 6 ppm en la fracción más fina del suelo. Este comportamiento toma especial interés cuando el arsénico se encuentra en suelos donde la práctica agrícola requiere el enriquecimiento, donde se sugiere el intercambio de arsénico por fósforo, liberando así al primero. Lo que se concluye de este estudio es que la movilización del plomo desde la fracción de materia orgánica mediante procesos de reducción se ve limitada en presencia de fosfatos debido a la formación de precipitados de fosfato de plomo. Esto reduce la disponibilidad de plomo en las etapas de extracción secuencial posteriores. La solubilidad del plomo disminuye en forma de precipitados de hidróxidos o fosfatos, como la piromorfita, lo que refleja la inmovilización del plomo mediante sales de fosfato y su estabilización en la fracción orgánica. Además, el intercambio aniónico entre el arsénico y el fósforo facilita la movilización del arsenato debido a la similitud química entre los iones fosfato y arsenato.